mi siguiente invitado, Harry Brown Araúz. Él es doctor en ciencias políticas, un estudioso de la política nacional. Harry, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a ti, al ingeniero Blandón y a tus televidentes. Bueno, es que ayer en La Estrella de Panamá, un reportaje que usó incluso al ingeniero Blandón como fuente, hoy en el diario El Panamá América, y él ayer también hizo su comentario de fondo sobre la gran crisis que tienen los partidos políticos nuestros. Pareciera que ya no son aquellas pues cadenas de transmisión entre la sociedad y, y la realidad. Pues parece que se han convertido meramente en agencias de empleo y en máquinas electoreras que se activan antes de las elecciones y vuelven a estar en esa especie de hibernación una vez terminado el proceso electoral. Sí, mira, tengo que decir con un poco de ironía que los partidos políticos están en crisis desde que aparecieron a mediados del siglo XVIII en Europa. Hay muchos textos y aquí en mi casa tengo montones de textos que hablan de la crisis de los partidos políticos internacionalmente y en Panamá desde siempre. Y tiene que ver en buena medida porque los partidos políticos, aunque son una pieza central de la democracia, siempre han sido muy molestos para buena parte de la población porque expresan, digamos, los conflictos y las divisiones que hay dentro de la sociedad. Ese es su papel, esa es su naturaleza de ser, esa es su naturaleza y ese es su trabajo. Dicho eso, creo que los comentarios que hacía Blandón ayer tienen toda la razón. Hay que tomar en cuenta que los partidos políticos panameños fueron los grandes protagonistas de la transición hacia la democracia. Todo lo bueno y todo lo malo que hay en el país, los partidos políticos fueron una pieza central para conseguirlo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero les digo algo que a mí sí me llamó la atención hace más o menos año y medio. Ustedes conocerán unas mediciones que hay del barómetro de las Américas. Sí. Una de las tantas preguntas que hacen allí es sobre la confianza en los partidos políticos. Y en Panamá siempre fue baja, como en casi toda América Latina, excepto Uruguay y Costa Rica. En Panamá siempre fue baja, de un 26% más o menos. Pero la última vez que se midió esa confianza, cuando ya parecía que era muy baja, llegó a ser del 11%. Yo creo que ese es un indicador de que realmente está habiendo problemas con nuestros partidos políticos ahora. Y tiene que ver en buena medida con eso que han mencionado, con haberse convertido en agencias de empleo. Una encuesta un poco antigua que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, alrededor del 80% de la población decía que se inscribía en los partidos políticos para obtener algún tipo, panameños, para obtener algún tipo de beneficio o algún tipo de trabajo. O sea, esa es la distorsión y digamos, la adulteración del papel de un partido político. Pero también es cierto que el contexto le ha cambiado a los partidos políticos y le ha costado mucho, digamos, reinventarse, que es una de las palabras que se utiliza ahora. Ellos antes tenían el monopolio de las postulaciones, ya no lo tienen. Lo comparten con la libre postulación, a pesar de que nuestro código electoral crea incentivos a través del dinero para crear partidos políticos. Ellos también eran los encargados de orientar a la opinión pública y ya no son los únicos que orientan a la opinión pública, mucho menos en época de redes sociales. También eran, digamos, los encargados de vincular a la población con el Estado y tampoco son los únicos, tampoco guardan ese monopolio. Por lo tanto, el gran trabajo que tienen que hacer los partidos políticos es adaptarse a esa nueva realidad. Antes había solamente, por ejemplo, un restaurante de comidas rápidas hace muchos años, hace 40 años. Ahora hay muchos. Hay que adaptarse a compartir esas funciones haciendo tres cosas importantes, Fernando y Blandón. Nuestros partidos políticos tienen que ser más transparentes. La transparencia ha llegado a todo el mundo en todas las actividades para quedarse. Tienen que ser más democráticos internamente y tienen que también constituirse en organizaciones que le presentan ideas, un sistema de ideas coherentes al país. Hay dos asuntos que han sido muy importantes para
ir diluyendo la importancia de nuestros partidos. Los procesos de selección de candidatos que no cumplen con esas tres características y el financiamiento de la política. Nuestros partidos políticos, nuestros gobernantes, no le están rindiendo cuentas a la población porque básicamente le están rindiendo cuentas a las personas que financian sus campañas electorales. Don José Blandón con nosotros, Harry. Buenos días, Harry. Buenos días. Un placer de elevar el diálogo, ¿eh? Y no estar en el bochinche de los que a diario nos meten. Te quiero plantear el siguiente problema global. Primero el bosque y después vamos a los árboles. El cambio de la función del Estado, que implicó la globalización, al reducir el Estado a simplemente un mero administrador cuyas órdenes están dadas por instituciones no democráticas a nivel internacional, como por ejemplo el orden financiero internacional, que no lo elige nadie, sí, pero es que, ese es el gobierno de verdad. Al reducirse el papel del Estado, se ha reducido el papel de los partidos políticos. Es una primera consecuencia de esto. La segunda consecuencia de esto es que las leyes de los estados, en este caso Panamá, no han cambiado para mejorar la calidad de nuestra representación. Te leí un tuit, yo leo pocos tuits, uno de los que yo leo son los tuyos, en la que, haciendo mención de lo que estaba ocurriendo en Francia, en la que se redujo a 343 porque el Parlamento francés es extremadamente grande, tú decías que reducir a Panamá de 71 era antidemocrático. En realidad la democracia no tiene que ver con el número, sino si la calidad de la representación que está ahí, esa expresión de la geografía política del país. Entonces, en Panamá, y te lo voy a dejar aquí, nuestro sistema de selección de candidatos en los partidos, y te digo porque los partidos de las postulaciones independientes en Panamá quedan siendo después nominadas por las propias estructuras políticas partidarias. Hay una campaña antipartido, consciente, para destruir los partidos. Y la selección de candidatos en Panamá depende mucho más de la cantidad de dinero que yo tenga, de cuáles son mis ideas. Entonces, la discusión política, la política ya no es una ciencia, es el arte de comprar. Sí, una subasta. Yo te compro y entonces como yo te compro no te debo. La gente no ha entendido que si yo te pago para que tú votes por mí, yo no tengo ninguna responsabilidad si yo te pagué. Te pagué. Eso, unido a la falta de educación. Usted ha visto, Harry, que en todo este debate de Corbett y todo esto, ¿usted ha visto algún debate político serio en Panamá? No, lo estamos haciendo por redes, insultándonos, faltándonos el respeto mutuamente. Bueno, yo no lo hago, ni usted lo hace, pero ¿qué le parece todo este escenario ahora para que usted me dé una opinión de los estudios que usted ha hecho? Sí, sí, muy interesante. Puntualmente, miren, por eso que decía el ingeniero Blandón sobre la relación entre las características del Estado y la situación de los partidos políticos. Quienes estudiamos a los partidos políticos lo hicimos mucho a través de los textos de un politólogo irlandés llamado Peter Mair. Y el libro póstumo de Peter Mair comenzaba diciendo: la democracia de partidos se ha acabado. Y a todos los que estudiamos los partidos políticos nos dio, digamos, un aire frío que nos corrió por toda la columna, porque Peter Mair había sido uno de los grandes validadores de los partidos. Pero lo que nos decía Peter Mair precisamente es que con la reducción del Estado, los partidos políticos se encontraban en una situación más difícil y los gobiernos, no solamente los partidos, sino también los gobiernos, tenían dificultades para atender las necesidades de la población, porque muchas de las decisiones que necesarias en los países se están tomando afuera en organismos internacionales, pero en los que no son democráticos. Pero sucede que esos partidos siguen dándole la cara a la población y diciéndoles que van a solucionar problemas que ya no pueden solucionar por su propia cuenta. Eso, lo primero, es absolutamente correcto. Lo que yo mencionaba ayer sobre la reducción de la Asamblea Nacional, sí hay un número, hay una manera de calcularlo que lo hizo Reinta Gapera en el año 1972, que nos decía que la mejor manera de que un órgano legislativo presente o proyecte las características de una población es un cálculo bastante simple. Es la raíz cúbica de la población para tener esa cantidad de diputados y diputadas que logre parecerse a la población proporcionalmente.
Eso en el caso, o sea, sí hay una cantidad, un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, pero esa es la cantidad. En el caso de Panamá, esa raíz cúbica serían alrededor de 150 diputados, pero no necesitamos 150 diputados, pero tampoco necesitamos menos. Con 71 tenemos suficientes para lograr esa representatividad proporcional de toda la población, cambiando el método de elección. Ya esto se ha hablado muchas veces, circunscripciones más grandes, una fórmula electoral, esa fórmula electoral que tenemos, el residuo, sobre todo el problema con la adjudicación del residuo, hay que cambiarla para que sea más proporcional. Hay que también cambiar el diseño de las listas. A la gente en Panamá no le gusta, pero deberíamos tener solamente voto en plancha o listas cerradas, y muy importante, controlar el financiamiento privado, reducirlo, el financiamiento privado de la política. Pero tú tienes, Harry, porque hace una semana el PRD, por ejemplo, sacó algo más o menos del 32 o 33% de los votos para diputados y tiene casi la mitad de la asamblea. Es decir, el sistema perverso ese no está restándole representatividad al individuo, y eso lo que hace es alejar todavía más a las personas de los partidos políticos. Claro, claro, tenemos un sistema absolutamente mayoritario del que, miran, y esto es lo extraño porque se habla mucho de que quizás nuestro sistema electoral ha sido manipulado, de que beneficia a algunos partidos que no son grandes, son partidos medianos, o al PRD, o al Partido Panameñista en su momento, o a Cambio Democrático, pero realmente nuestro sistema electoral no se sabe bien a quién va a beneficiar. Hay unos estudios que hicimos en el año 2010 con el colega Billy Balzón Leiner, donde realmente los resultados que arroja nuestro sistema electoral son absolutamente impredecibles, pero sí tienen una tendencia mayoritaria que deja por fuera a partidos más pequeños, y a través del financiamiento se deja también por fuera a muy buena parte de la población que tiene derecho a competir. Y por último, lo que decía el ingeniero Blandón sobre el COVID. Eso ha sido una gran señal. El COVID nos ha mostrado de la peor manera muchas de las cosas en las que ya tenemos problemas en nuestro país. Y uno de esos problemas, como lo ha señalado el ingeniero Blandón, es, digamos, no la total irrelevancia, pero sí el papel marginal de nuestros partidos políticos, que son quienes deberían en buena medida estar orientando a la población, diciéndoles cuáles son las distintas opciones que tenemos, informándoles, articulando, digamos, las movilizaciones de opinión del país, y simplemente no lo están haciendo, sino que lo están asumiendo, digamos, otro tipo de liderazgos. También tiene que ver con que la intermediación, tanto en lo económico como en lo político, cada vez es más difícil realizarla por la existencia de redes sociales y todo lo que nos da la tecnología. Pero esa intermediación la seguimos necesitando, porque si no, va a seguir habiendo política representativa. Pero el futuro de la política representativa, si no fortalecemos nuestros partidos políticos, son los liderazgos de tipo populistas, que son absolutamente impredecibles. Una última pregunta, Harry. Harry, cuando te escuché hablar de la raíz cúbica de la población para sacar el número de diputados, me recordé de Omar Torrijos, que decía que él no tenía mentalidad de boticario para recetarle a nadie nada. Como consecuencia, él era más psicólogo social. Yo soy más de ver la dinámica social para determinar por ninguna receta cuadrática ni para ver estas cosas. Pero yo te hago una pregunta. La comprensión actual de la dirigencia política nacional, empresarial, intelectual, cultural, productiva de este país, del papel de Panamá como una potencia marítima geopolíticamente importante, se ha perdido, y como consecuencia la gente está mirándose el ombligo y no está mirando la perspectiva. Al no tener tú una razón que le dé a la lucha un sentido, mientras nosotros tuvimos la pelea por sacar al colonialismo de Panamá, todo el mundo en una u otra forma giraba sobre un tema de carácter nacional. Al salir de eso, nos olvidamos del proyecto nacional y cómo insertarlo en el mundo. Ahora el mundo se abre y se parte en 1000 pedazos, abriendo otras nuevas perspectivas, pero ese debate en Panamá no existe. Te doy un ejemplo. Nosotros hemos mantenido todo el sistema portuario andando, todo, no hemos cerrado ni un puerto. Yo no sé si la gente en Panamá se ha dado cuenta de eso. El canal ha seguido trabajando.
porque nosotros estamos conectados con 146 puertos del mundo. Entonces, ese debate está ausente de la discusión política de qué es el modelo que necesitamos para enfrentarnos como panameños y país a ese gran tránsito que tenemos que hacer por el nuevo mundo que se crea. ¿Usted qué piensa de esas cosas? Sí, mira, yo creo que es cierto como lo dices. Panamá tuvo un gran proyecto nacional durante el siglo XX que fue la recuperación del canal y mucho creo que es una idea bastante aceptada de que después de la recuperación del canal no solamente del canal, sino el manejo de nuestro principal recurso, que es la posición geográfica, el país o nuestras élites se han quedado sin un proyecto nacional que incluya a todas las partes del país. Y precisamente yo creo que es sobre todo esa posibilidad, eso que pensamos que es una ausencia de proyecto nacional, es realmente la ausencia de una élite que tenga un nuevo proyecto nacional que proponerle al país, un proyecto nacional incluyente, que vaya más allá del asunto, de los asuntos de la posición geográfica, Claro. sino que genere realmente bienestar y equidad para un modelo de país que está generando mucha riqueza, pero que no la está distribuyendo bien. Si hay una buena noticia, si es que hay alguna buena noticia que nos ha traído la pandemia, es que la pandemia nos ha mostrado de frente, de la peor manera posible, cuál debe ser ese proyecto nacional. Y yo diría, aunque esa es una discusión que está por tenerse, que ya estamos teniendo y que se va a tener con mayor intensidad y ojalá no conflictivamente al estilo de Chile, la tendremos en los próximos meses y años, es que ese nuevo proyecto nacional tiene que estar centrado en la salud, en la educación y en la protección de nuestra población. La pandemia nos ha reflejado que tenemos una gran cantidad de la población que está al margen de toda la riqueza y todo el bienestar que es capaz de producir este país. Harry Brown, como siempre, un placer escucharte, doctor en ciencias políticas, bueno, hablando un poco de la crisis profunda de los partidos políticos.